los escuchas. Hay una limitación que también me parece que es excesiva. Y se refiere al financiamiento público indirecto con respecto al espacio no electoral. Los medios de comunicación, dice el artículo 29b, de propiedad del Estado, están obligados a otorgar mensualmente 5 minutos a cada partido político y alianza de partidos vigentes y con representación en el Congreso de la República para la difusión de sus propuestas y planteamientos. Y cuando un partido político recién empieza, cuando un partido político no tiene representación en el Parlamento, entonces no va a tener estos 5 minutos, no va a tener la posibilidad de manifestar, de difundir sus ideas. Acá estamos nuevamente limitando, acá estamos nuevamente concentrando todo el poder económico, todo el poder mediático en algunos partidos políticos, los que ya están establecidos. Ahora, me pregunto, 5 minutos al mes, ¿son suficientes para difundir un programa? 5 minutos al mes son suficientes para difundir un postulado, una idea, una ideología. Al mes, 5 minutos al mes, es indudable que no. O 10 minutos en una franja electoral, tampoco me parece posible hacerlo. Entonces, esto tendría que cambiar. Y no solamente ser para los partidos políticos que están establecidos, que ya tienen trayectoria y que tienen cierta historia, sino también para los partidos políticos nuevos, los que recién se inscriban, los que tengan inscripción, pero que quieran difundir sus ideas y que no sean solamente 5 minutos. Nosotros vemos, por ejemplo, en las emisoras, en los medios de comunicación del Estado, a veces programas insustanciales, programas que no tienen absolutamente nada que decir, y les damos 1 hora, 2 horas por día, y a un partido político le estamos dando solamente 5 minutos al mes para que pueda difundir sus programas o sus ideas. Indudablemente lo que estamos haciendo, en lugar de promover la difusión de ideas y de programas, estamos coartando la libertad de los partidos políticos para que puedan difundir estas ideas y programas. Entonces, por eso pido que abramos el espectro, que no sean solamente para los partidos políticos representados en el Congreso de la República, sino también para los partidos políticos que no estén representados y que estén inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Y asimismo que se amplíen, que se dé por lo menos unos 5 minutos semanales. Estamos hablando de 20 minutos al mes, que no es mucho para un partido político, para que exponga sus ideas. Y cuando se trate de elecciones, cuando se trate de estar en campaña electoral, no se lo limite a todos los partidos políticos a 10, a 20 o a 30 minutos por día. Algo que debemos ver también, señora Presidenta, es con respecto al control. Se habla mucho acerca de los fondos, acerca de dónde provienen estos fondos, pero no se habla mucho de control. ¿Cómo es posible que la OMPE no tenga un control diario de la propaganda emitida por cada uno de los partidos políticos en los diferentes medios de comunicación? Ahora existen medios técnicos, tecnológicos bastante apropiados que nos permiten, mediante una computadora, mediante un software especial, saber cuánto de propaganda está emitiendo un partido político al día. No tenemos que esperar 3 meses o 4 meses para saber cuánto es la inversión. Sabemos nosotros, y eso lo puede saber cualquiera, sabemos nosotros cuánto cuesta el segundo en determinado canal, y eso tiene que estar refrendado por una factura. Cuánto cuesta por segundo la emisión
de un spot publicitario, y esa emisión del spot publicitario tendría que estar reflejada en un informe, en un reporte por día, y así podríamos nosotros saber cuánto está invirtiendo cada partido político al día y saber quiénes son los partidos políticos que tienen realmente mayor dinero, mayores recursos para poder postular, para poder difundir sus ideas. Este control tendría que ser hecho indudablemente por la OMPE. La OMPE es la única entidad que pueda hacerlo. Pero para que el público sepa, tendría que emitirse durante los 90 días antes de la elección, tendría que emitirse reporte por día o un reporte durante la noche para que se sepa cuál ha sido la inversión del día anterior y se sepa también cuánto es lo que está poniendo el Estado en esta publicidad. Por último, quisiera decirles que las campañas electorales, específicamente las campañas electorales, se deben emitir los spots publicitarios, porque se habla de la participación de las emisoras estatales en la confección de los spots publicitarios. Se debería también saber cuánto cuesta cada spot publicitario, hecho a nivel particular o hecho a nivel público. En resumen, me parece que este proyecto, este dictamen, está muy acentuado para los partidos políticos que cuenten con mucho dinero. Y cuando un partido político tiene muchísimo dinero, estamos hablando ya no de una democracia, ya no de una manifestación libre de ideas y de pensamientos, sino estamos hablando de una plutocracia. Aquel que tiene más dinero es el que va a prevalecer, aquel que tiene más dinero es el que va a ganar. Y nosotros no queremos que gane el que tenga más dinero, porque si no seríamos comerciantes, si no, nos dirigiríamos simplemente a comprar votos, sería lo suficiente. Lo que queremos nosotros en una democracia es precisamente el libre flujo de ideas. Y el libre flujo de ideas no puede estar supeditado a cuánto tienes de dinero para saber cuál es mi idea o para hacer conocer cuál es mi idea. Entonces lo que creemos y lo que pensamos es precisamente que los medios de comunicación estén dispuestos en forma equivalente, en forma equitativa a todos los partidos políticos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Angulo. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Freddy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidenta. En verdad este tema ha sido debatido en extenso y nos ha permitido a través de 4 años y medio ir puliendo los textos. Hemos escuchado detenidamente a los señores congresistas. Recuerden que los debates en la Comisión de Constitución se enriquecieron con la participación de los presidentes o secretarios generales de todos los partidos políticos, de los miembros de los organismos electorales, con el aporte de especialistas. Y hemos aceptado algunas propuestas. El texto es el que les hemos repartido, señores congresistas, con algunos añadidos. En el artículo 30, aceptamos la propuesta del congresista Mulder a efectos de que aclarar que el límite de 200 UIT es por cada aportante. En efecto, la norma no estaba tan precisamente redactada. Se retira la parte final del artículo 33, mediante la cual se obliga a los partidos, además de la información anual y de la información en época de elecciones, una información adicional semestral. Es decir, imposibilitaría que los partidos, además del año, informen semestralmente, tendrían que tener todo un aparato de información. Esa fue propuesta del congresista Mulder, que es aceptada.
Igualmente, y por eso es que se retira también el artículo 5, el parágrafo 5 del artículo 38, que lo consideraba como infracción no presentar el informe semestral. Y asimismo, de ese mismo artículo, el inciso 2 del parágrafo B, que igualmente sancionaba la falta de información semestral. En el artículo 39 se ha tenido en cuenta la observación del congresista Falconi, pues era muy rígido. Decía que la multa podía ser de 10 unidades, de 20 unidades o de 30 unidades sin permitirle a los organismos electorales al OMPE graduar las multas. Le hemos añadido la palabra hasta a efectos que se pueda graduar. Reitero, esta sugerencia ha sido hecha por el congresista Falconi. En el 30 se aclara también, a pedido del congresista Mulder, que los límites son por cada aporte. Y se incluye un parágrafo final a propuesta de la congresista Marta Chávez, que a la letra dice: el incumplimiento de esta norma es de responsabilidad exclusiva del candidato. Es decir, si el candidato no informó al partido, si el candidato no cumplió con las obligaciones legales, no tendría por qué afectar al partido, teniendo en cuenta además que es difícil controlar esto. Entonces, queda que el incumplimiento de esa norma es de responsabilidad exclusiva del candidato. Se acepta la propuesta del congresista Delgado del inciso 33A, en el que se regula que las tarifas deben ser las mínimas. Igual criterio rige para la propaganda contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y en ambos casos, se incluye el texto, no deben ser superiores a las mínimas cobradas por difusión de publicidad comercial entre privados. Propuesta del congresista Delgado. A sugerencia de algunos congresistas, como el congresista Bugatás, en el 39A, se impone sanciones cuando el partido actúa intencionalmente. Se agrega la frase intencionalmente, porque si son errores en los que no ha habido intención, no tendría por qué sancionarse al partido. Asimismo, a criterio de la congresista Chávez, también el 39A, de persistir el incumplimiento del pago de las multas dispuestas en este artículo, el registro de organizaciones políticas suspenderá temporalmente su inscripción. Se determina una disposición transitoria tercera, también a propuesta de la congresista Chávez, añadiendo el término para el cumplimiento de sus funciones de control. Y finalmente se incorpora una disposición quinta del congresista Jaime Delgado, que se entiende por propaganda electoral toda acción destinada a persuadir a los electores para que voten a favor de una organización política, del congresista Delgado, candidato, lista u opción de consulta, mediante con cualquier medio audiovisual inscrito o la entrega de material que permita al elector conocer los planes y programas de la organización, así como también identificar al candidato en el proceso electoral. Esto para diferenciarlo de la publicidad comercial. Y se acepta el término final que dice que la entrega de bienes o servicios que no se ajuste a lo dispuesto en la presente norma, tales como dinero, alimento, bebidas, artefactos electrónicos, dádivas, regalos, prestaciones de cualquier tipo u otros de valor económico, constituirá infracción conforme a ley. Finalmente, se acumula el proyecto de ley 4952-2015 a pedido del congresista Falconi. Con lo expuesto, Presidenta, vamos al voto. Me pedía una interrupción final. ¿Dónde está la ley? Se va a dar lectura a los cambios efectuados
en el dictamen. Ya lo leí, presidente. De todas maneras, mientras va llegando los congresistas, se va a ir dando lectura. Pero me había pedido antes de finalizar el... Congresista Lai. Sí, cómo no. Gracias, presidente. Gracias, congresista Freddy Otárola. Solo una pregunta nada más en cuanto al artículo 30A. Cuando habla de aportaciones a candidatos y dice que los gastos efectuados por el candidato deberán ser informados a su organización política para que ésta sea registrada, ¿no?, en la contabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando el candidato no envía esta información? ¿El partido tiene que pagar la penalidad o el candidato asume esa? Porque muchas veces sucede eso y el partido no tiene capacidad coercitiva para obligarle a que entregue la información. Esta consulta nada más, congresista. Gracias. Congresista Otárola. Audio al congresista Otárola. Que la responsabilidad es individual del candidato, porque él es quien actuó de mala fe, o en todo caso de buena fe, pero con negligencia. Pero es su responsabilidad, que no tiene por qué comprometer a todo el conglomerado político. Gracias. Mientras se va preparando la lectura mientras se reparte el texto sustitutorio, la primera vicepresidenta del Congreso que me acompaña, congresista Netalí Condori Jahuira, saluda a la Federación de los Obreros Municipales del Perú a través del señor Mauro Chipana Guayguas, secretario general, y a los representantes de la Federación por el Día del Trabajador Municipal. Una sincera felicitación. Se saluda también a los oficiales, suboficiales y trabajadores del resguardo aduanero que están presentes el día de hoy en la galería con ocasión de conmemorarse los 300 años de creación de esta institución. Felicidades. Presidente de la Comisión de Constitución tiene la palabra, Freddy Otárola. Sí, presidente, cumpliendo con las formalidades, debo dejar constancia que ya presentamos el texto sustitutorio y que va a ser repartido. Gracias, presidente. Correcto, sí, está por repartirse o repartiéndose el nuevo texto sustitutorio, presentado a las 14:19. Ya. Mientras se va repartiendo el nuevo texto sustitutorio, marcar asistencia para votar. Tablero. Bien, bueno, finalizado el debate del dictamen recaído en los proyectos de ley 4284, 4490 y 4850, que propone modificar la ley 28.094, ley de partidos políticos, sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, momentos en que la representación nacional viene registrando su asistencia para pasar en breve a la votación de este dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, el cual estuvo
sustentado por su titular, congresista Freddy Otárola Peñaranda. En cuanto al antecedente, el proyecto de ley número 4284-2015 CR ingresó al área trámite documental el 11 de marzo de 2015 y fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento con fecha 18 de marzo. El proyecto busca mejores niveles de transparencia sobre el financiamiento y administración de los fondos partidarios. El proyecto de ley número 4490 propone la creación de una ventanilla única de antecedente de los aportantes a las campañas electorales de las organizaciones políticas con la finalidad de transparentar los ingresos de fondos privados que reciban los partidos y candidatos. Mientras que el proyecto de ley número 4850 recoge gran parte de las propuestas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, contenidas en el proyecto de ley número 499/2011 OMPE, cual debe dejarse constancia que no se acumula dicho proyecto debido a que formó parte del dictamen sobre modificaciones de la ley 28.094, ley de partidos políticos, aprobados en sesión del Pleno del Congreso de la República el día 1 de octubre del año 2015. En ese sentido, de acuerdo al procedimiento parlamentario, dicho proyecto ya no puede ser nuevamente objeto de dictamen. Por esa razón, y a fin de retomar el debate sobre el financiamiento político, el titular de la Comisión de Constitución, señor Freddy Otárola Peñaranda, ha presentado el proyecto de ley 4850, el cual, como adelantamos, recoge el contenido sustantivo de la propuesta de la OMPE. Un proceso de reforma implica una tarea de filigrana y de la mayor envergadura en la transformación de un conjunto de instituciones que van desde la modificación de la Constitución, pasando por las leyes orgánicas hasta leyes ordinarias y que culminan con los reglamentos de adecuación que desarrollan los poderes públicos. En ese sentido, se trata de generar voluntades que permitan afirmar un alto consenso político, sentimiento constitucional, asevera Lowell Weinstein. De lo contrario, solo habrá matices para no reforma. Después un proceso y como tal no es un cambio coyuntural, termina progresivamente hasta hacerse una necesidad imprescindible. Precisamente es lo que ha sucedido en materia electoral. El debate tiene un punto de partida, la propia ley de partidos políticos, la primera en nuestra historia, aprobada en el año 2003, luego de cerca de 180 horas de vida republicana. Temas ya reconocidos como el financiamiento político, la democracia interna, entre otros, advirtieron la necesidad de optimizar la regulación partidaria, más aún frente a la fragmentación de la representación y la debilidad institucional de las referidas organizaciones. Lamentablemente, las reglas proyectadas en el año 2003 no fueron las suficientes para mejorar el sistema político, razones que han extendido las propuestas desde la academia y los estamentos electorales hacia los predios legislativos acerca de la imperiosa necesidad de desarrollar un proceso de reforma que permita adecuar las organizaciones partidarias a la realidad actual, siempre desde la perspectiva de su fortalecimiento, tomando en cuenta que constituyen los vehículos que movilizan la opinión ciudadana hacia el poder. En el Parlamento, durante los últimos años, se han constituido siendo grupos de trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento. El primero en el año 2012, el grupo de trabajo en materia electoral. Se va a proceder al cierre de asistencia. Objetivo a cargo del congresista Santiago Gastañuedi. Titular del Parlamento acaba de señalar que cerrar la asistencia. Que se cierra ya en estos momentos. Se va a poner al voto el nuevo texto sustitutorio presentado a las 14:19 horas por el presidente de la Comisión de Constitución dictaminadora y distribuido a la representación nacional. Al voto. 85 congresistas han marcado presente.
Bien, 85 congresistas registraron su asistencia y están procediendo ya a la votación del dictamen recaído en los proyectos de ley 4284, 4490 y 4850, que propone modificar la ley 28.094, ley de partidos políticos, sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, también de la Comisión de Constitución y Reglamento. Como afirma Pérez Royo, los partidos políticos son instrumentos de intermediación entre la sociedad y el Estado, sin los cuales la democracia representativa no puede funcionar. Esta es la razón por la que el Estado democrático es necesariamente un Estado de partidos, como ha sido reiteradamente definido tanto por la teoría política y constitucional como por los propios tribunales constitucionales en su jurisprudencia. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, en sesión de la fecha 6 de octubre del año en curso, acordó invitar a los titulares, los 3 organismos electorales y a los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso para recoger sus aportes y aclarar algunas propuestas que han sido incorporadas en el presente dictamen. Dicha apertura reafirma la buena disposición, tolerancia democrática del Parlamento con los demás estamentos del poder. No obstante, se deja constancia de la sorpresa generalizada que trajo consigo al llamado público los organismos electorales, para que el presidente de la República observe la autógrafa que propone modificar la ley de partidos políticos aprobada el 1 de octubre del presente año. La Comisión considera que no es competencia de los organismos electorales emitir pronunciamientos que contravienen la autonomía parlamentaria, más aún si la propia Constitución establece un conjunto de controles en la eventualidad que una norma legislativa sea considerada inconstitucional. Así lo hicieron al congresista Tomás Zamudio Briceño se le saluda porque cumplió años el día 1 de noviembre. Felicidades. Y por adelantado al colega Omar Chejade, que cumple años el día 8 de noviembre. Se cierra la votación cerrada. ¿Capuñay no ha votado? Votaron a favor 64 congresistas, en contra 12, abstenciones 7. Más Delgado, rojo. Omonte, verde. Espinosa, verde. ...66 a favor, 13 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre los proyectos de ley 4284, 4490 y 4850. Pide la palabra el señor presidente de la Comisión de Constitución. Teniendo en cuenta, presidente, la amplia votación, teniendo en cuenta además que este debate se ha realizado durante más de 14 años,
y adicionando la premura del proceso electoral, pido exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el señor presidente de la Comisión de Constitución, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación. Al voto. ...66 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones... bastaron para aprobar el dictamen recaído en los proyectos de ley 4284, 4990 y 4850, que propone modificar la ley 28.094, ley de partidos políticos, sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. El titular, el señor Freddy Otárola Peñaranda, solicitó a la representación nacional la exoneración de segunda votación y con la misma asistencia se viene realizando en estos momentos la votación. Congresistas, por favor, observen el tablero electrónico para ver si ya se ha registrado su votación. Bueno. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. Votaron a favor 58 congresistas, en contra 17, abstenciones 7. Más Amado Romero. La segunda, rojo. La primera, por escrito. Congresista Delgado, verde. Congresista Espinosa, verde. Congresista Monte, verde. ...61 votos a favor, 18 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 4284, 4490 y 4850 referidos al financiamiento de los partidos políticos. Señoras y señores, vencido el cuarto intermedio respecto del proyecto 1683 y otros, tiene la palabra la congresista Beteta Rubín, presidenta de la Comisión de Producción, para que indique los alcances del nuevo texto sustitutorio presentado a las 14:21 horas, que ya ha sido distribuido. Gracias, presidente. De las intervenciones efectuadas durante el debate del dictamen de la ley que crea el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura, se han incorporado los siguientes aportes de los congresistas Esther Saavedra y Tomás Zamudio. Artículo 15, requisitos para ser designado jefe de la SUNAPES. Tener los grados académicos de doctor y maestría en las áreas afines al cargo a desempeñar. 15.7. No tener antecedentes penales, judiciales o policiales ni condena por delito doloso. 15.10. No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general.
de los congresistas Freddy Sarmiento, disposiciones complementarias finales. Octava, de los derechos administrativos, en aplicación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y sus modificatorias, el Ministerio de la Producción es, entre otros, es competente de manera exclusiva para el otorgamiento de derechos administrativos pesqueros de recursos plenamente explotados, por lo que cualquier autoridad deberá abstenerse de otorgar los referidos derechos bajo responsabilidad, siendo nulo cualquier acto o decisión en contrario, salvo las competencias que se hayan delegado. En el mismo sentido, a efectos del otorgamiento de nuevos derechos administrativos pesqueros para la explotación de recursos declarados como plenamente explotados, la autoridad competente debe observar la regla de igual sustitución de capacidad de bodega de la flota existente, siendo nulos los actos administrativos emitidos en contrario. Finalmente, señor presidente, se adhieren al presente dictamen los proyectos de ley 4887/2015-CR, que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización, Supervisión Pesquera, SUNAFISUPES, como organismo técnico especializado con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, de autoría del congresista Tomás Zamudio, del Grupo Parlamentario Gana Perú. Asimismo, el proyecto de ley 4557/2014-CR, que propone declarar de necesidad pública la creación del organismo de fiscalización, supervisión y sanción de pesca, de autoría del congresista Juan de Dios Díaz, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Esos son los aportes que se han recibido y ya se ha presentado el dictamen final. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Beteta. Se va a consultar previamente la cuestión previa planteada por el congresista Damer Eguaguirre y Bedoya Vivanco para que el proyecto 1683 retorne a comisiones. Marcar asistencia para votar. La cuestión previa. Aclare usted, congresista Beteta. Sí, presidente, gracias. Solamente para la corrección, el aporte fue de la congresista Julia Tevez. Gracias, presidente. Hecha ya la aclaración, continuamos con el marcado de asistencia para votar la cuestión previa planteada por los congresistas Damer y Bedoya para que el proyecto retorne a comisiones, vale decir, a la Comisión de Producción. Bien, en estos momentos la representación nacional viene registrando su asistencia para votar la cuestión previa planteada por los congresistas Manuel Damer y Javier Bedoya en cuanto a aquel proyecto 1683 retorne a la Comisión de Producción. Por favor, cotejar en el tablero si se ha marcado la asistencia, señores congresistas. El proyecto de ley 1683 propone la ley que declara de necesidad pública de interés nacional la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Pesquera. Se está registrando asistencia, por favor, cotejar en el tablero si esta ha sido registrada. Se va a cerrar la asistencia.
Vamos a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Marcaron asistencia 78 congresistas. Vamos a proceder a la votación, al voto. Se está votando la cuestión previa planteada por los congresistas Damer y Bedoya para que este dictamen retorne a la Comisión de Producción. La iniciativa legislativa bajo el análisis propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Pesquera, SUNAF Pesca, contenida en 3 artículos. El objeto de la ley propone la declaración como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y con autonomía funcional, técnica, financiera, administrativa y económica. Se constituye sobre la base de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción. Establece que la SUNAF Pesca es un organismo encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a las actividades pesqueras y acuícolas, mediante acciones de vigilancia, control, seguimiento, investigación y supervisión, ejerciendo la facultad de inspección, la potestad sancionadora y de ejecución coactiva, así como brindar asistencia técnica y promover la emisión de normas sobre dichas materias, velando por la explotación equilibrada y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos que asegure su desarrollo sostenible. Considera que esta superintendencia es competente en materia de fiscalización, el cumplimiento de las normas de alcance nacional relativas a las actividades pesqueras de extracción. Se va a cerrar la votación, hay congresistas que todavía no han marcado su voto. Y extranjera en aguas jurisdiccionales y en alta mar, conforme a convenios, acuerdos e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. Se está votando la cuestión previa para que regrese a comisiones el proyecto, así como las actividades de procesamiento pesquero, industrial y acuicultura de mayor escala. Continúa la votación de la cuestión previa planteada por los congresistas Damer y Bedoya en cuanto a aquel proyecto 1683 retorne. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. La cuestión previa ha alcanzado 43 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Más Guayama, verde. Uribe, verde. Bedoya, verde. Pérez Tello, verde. Portugal, verde. 48 a favor, 30 en contra, una abstención. La cuestión previa ha sido aprobada. Siguiente proyecto. De la Comisión de Vivienda, proyectos de ley 4.692 y 4.802. Se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la obra de infraestructura, mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento del distrito de Sachaca, Yanaguara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa, y la incorporación en la quinta disposición complementaria final de la Ley 30.025. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda, recaído en los proyectos de ley 4692 y 4802, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional
la obra de infraestructura mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento distrito de Sachaca, Yanaguara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa. Tiene la palabra el congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Señor presidente, el proyecto de ley 4802, presentado por el Gobierno Regional de Arequipa, al que se ha acumulado el proyecto de ley 4692 de la bancada de Unión Regional, tiene como objetivo modificar la quinta disposición complementaria final de la ley 30.025, ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura para incorporar en ellas el proyecto mejoramiento y ampliación de la carretera variante de Uchumayo entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento, distritos Sachaca, Yanaguara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa. El proyecto 4802 se fundamenta en que la ciudad de Arequipa en la actualidad viene afrontando un serio problema en lo que respecta al caos vehicular, el cual se agudiza en la vía de ingreso a la ciudad, como es la variante de Uchumayo, vía en que la actualidad requiere una inmediata intervención debido al estado actual en que se encuentra, y actualmente el Gobierno regional viene ejecutando el proyecto mejoramiento de la carretera variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento, distritos Sachaca, Yanaguara y el Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa, con su código de NIP 249565, en el cual existen áreas ocupadas respecto de las cuales se debe ejecutar el proceso de expropiación de una manera urgente. La ley 30.025, que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura, establece en su quinta disposición complementaria final una serie de obras respecto de las cuales se formula la declaración de necesidad pública y se autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que resulten necesarios para tales fines. Las proposiciones legislativas en materia del presente dictamen tienen como objetivo fundamental incorporar en dicho listado el proyecto de mejoramiento de la carretera variante Uchumayo entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento distritos Sachaca, Yanaguara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa, a fin de facilitar las expropiaciones necesarias para la ejecución y la culminación de la referida obra de infraestructura. La ley 30.025 ha sido derogada por la disposición complementaria derogatoria única del decreto legislativo 1192, con excepción de la quinta disposición complementaria final que expresamente mantiene su vigencia. La referida quinta disposición complementaria final es una norma de expropiación. Las expropiaciones están reguladas mediante el decreto legislativo 1192, que en el segundo párrafo de su artículo 24 señala la expropiación que consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privado autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, de inmuebles que se requieran para ejecución de obras de infraestructura o por otras razones de necesidad pública o seguridad nacional declaradas por ley y previo pago en efectivo de la indemnización justa y preciada, que incluye la compensación por el eventual perjuicio al sujeto pasivo. A mayor abundamiento, debemos expresar que el literal B del artículo 56 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Regiones, establece como una de las funciones de los gobiernos regionales en materia de transportes, planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional o comprendida en la red vial nacional o rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Mediante el Acuerdo Regional 071-2015, aprobada por el Consejo Regional de Arequipa el 21 de julio del 2015, se acuerda justamente proponer
al Congreso de la República la iniciativa legislativa materia del presente dictamen. El Ministerio de Transporte nos ha trasladado la opinión del Provía Nacional en el sentido que el proyecto de mejoramiento y ampliación de la carretera variante de Huachumayo se ajusta a los supuestos para ser incluidos en el listado de obras de infraestructura vial de la quinta disposición complementaria final de la Ley 30.025. El alcalde provincial de Arequipa ha opinado asimismo que el proyecto en debate es beneficioso y necesario para la población de Arequipa y de sus distritos implicados. Por esas razones, señor presidente, la representación nacional tiene hoy una propuesta en sus manos, por lo cual le pido, señor, que se pueda llevar al voto sustentado y espero que se pueda respaldar con mis colegas. Esta iniciativa legislativa comprende, señor presidente, 3 artículos. El artículo primero de la ley, que pide declarar de necesidad pública de interés nacional la obra de infraestructura de mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de aditamiento distrito de Sachaca, Yanaguara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa. El artículo segundo, la incorporación de la obra de infraestructura a la que se refiere el artículo precedente de la quinta disposición. Y la tercera incorporación, que precisa cuál es el sujeto activo de la expropiación, de las expropiaciones que se deben realizar como consecuencia de la declaración de necesidad pública. Pido, señor presidente, al Pleno del Congreso para que podamos poner en debate esta iniciativa legislativa. Caso contrario, si no hubieran oposiciones, podría llevarlo al voto, presidente. Muchas gracias. Señores congresistas, concluida la sustentación por parte del congresista Merino de Lama en su condición de presidente de la Comisión de Vivienda, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Paza Ordóñez Justiniano y luego congresista Marco Falconi. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Esta obra o este proyecto en el que se trata de que se declare de necesidad urgente y necesidad pública el reasfaltado, reconstrucción, como se quiera interpretar, referente a la variante Chumayo, todos los que han tenido el honor de visitar la ciudad de Arequipa, creo que conocen que es la única vía de tránsito internacional, dado a que es parte de la interoceánica. Por tanto, requiere una reconstrucción total que se ha iniciado ya en el periodo del doctor Guillén, que era presidente del gobierno regional, con una inversión de 81 millones de soles, el cual se quedó por concluir la segunda y la tercera etapa. El gobierno actual ha determinado 40 millones de soles para una reconstrucción, se está haciendo parches. Entonces es necesario de que se construya esta nueva carretera o nuevo ingreso a la ciudad de Arequipa para darle la transitabilidad necesaria, señor presidente. Entonces, la declaratoria de necesidad pública es urgente y trascendental y sobre todo que debe estar inmerso dentro de los alcances de la Ley 3005. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, dada el descuido de las autoridades regionales en Arequipa, estos terrenos que debían ser cubiertos por la variante Uchumayo fueron invadidos por algunos avanceros que en términos coloquiales quiere decir aquellos que se han apropiado de un proyecto de la década del 70 donde la variante Uchumayo debía ser de 4 carriles, sin embargo se ha quedado en 1 y el terreno restante poco a poco han ido invadiendo y avanzando, señor presidente, gente inescrupulosa que ahora mediante artificios ilegales, artificios que han permitido que sean titulados y como quiera han puesto pues un precio comercial que es imposible de pagarle. Son 39 predios que tiene que expropiarse, por tanto necesitamos y invocamos a toda la representación nacional para que se declare esta necesidad de la construcción de la carretera y esté inmerso dentro de la Ley 3005, lo cual facilitaría la expropiación y la inversión de los 40 millones que se ha dado primariamente y posteriormente creo que a través del Ministerio de Vivienda se ha comprometido a tomar la decisión de expropiar la construcción de esta carretera. O prácticamente es la entrada y salida de la ciudad hacia el Cusco, hacia Lima y hacia el puerto de Matarani, hacia Bolivia, ingresan vehículos también bolivianos, chilenos.
En consecuencia, señor, invocamos. Yo creo que esto no va a merecer debate muy amplio, alguien que esté en contra del progreso de Arequipa, porque creemos de que es urgente y urgentísimo, porque en este momento... Para concluir. Simplemente es intransitable esta carretera y como tal debe declararse de urgente necesidad. Gracias, señor. Se agradece la participación del congresista Paz Ordóñez Justiniano. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Falconi, luego el congresista Juan Carlos Segure. Gracias, señor presidente. Bueno, mis primeras palabras de felicitación y agradecimiento al presidente de la Comisión de Vivienda, congresista Manuel Merino, por la sustentación del dictamen en sentido positivo para que se declare de necesidad pública e interés nacional la obra de infraestructura de la carretera de la variante Uchumayo entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento entre los distritos de Sachaca, Yanaguara, Cerro Colorado y la provincia de Arequipa. Simplemente queremos hacer mención de que esta carretera tiene aproximadamente medio siglo, entre 45 y 50 años de antigüedad, y que definitivamente ha colapsado todo el tráfico terrestre y que afecta no solamente a la provincia de Arequipa, sino a todo el sur del país por el gran movimiento que tiene. Es por eso que esta obra es de suma urgencia para el desarrollo no solo de la provincia de Arequipa, sino de todo el sur del país, teniendo en consideración que Arequipa constituye un polo de desarrollo, no solamente para el propio sur del país, sino también para los hermanos de Bolivia y de Chile, y es por eso que es de suma urgencia que realmente se pueda aprobar este proyecto de ley. Solamente una tingencia y una observación al señor presidente de la comisión, que sería conveniente que sea repetido 2 veces el artículo 2 incorporación, para que en todo caso sea artículo 3º y sujeto activo de la expropiación, poniéndole ese título para que no haya ningún inconveniente, señor presidente. Le rogaría tener en cuenta, o en su defecto que se suprima artículo 2 incorporación en la segunda parte para que sea un solo artículo con 2 párrafos. Nada más de nuestra parte, agradecer a la representación nacional por su apoyo en esta importantísima ley. Gracias. Se agradece la participación del congresista Marco Falconi. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Segure. Gracias, presidente. Presidente, no voy a abundar en los argumentos señalados por los congresistas que me han antecedido, tema con el cual coincido plenamente. Solo al presidente para que evalúe, no necesariamente, un tema técnico. Tenemos el artículo 1, objeto de la ley, artículo 2, incorporación, y nuevamente artículo 2, incorporación. Creo que debe ser un tema de tipeo, porque debería ser un artículo 3º con otro título. Entonces, básicamente es eso. Un segundo elemento, señor presidente.